Empezamos ya, por favor. Buenas tardes, ¿sí me escuchó? Sí. Muy bien, bueno, empezamos. Se trata de un paciente masculino de 13 años de edad, es estudiante, soltero, católico, mexicano, nacido en Jalapa, Veracruz. Su residencia actual es en Gómez Palacio, Durango. Su escolaridad secundaria, fecha y hora de ingreso, 12 de diciembre del 2021 a las 12:35 p.m. En los antecedentes heredofamiliares tenemos que la madre tiene diabetes mellitus de tipo 2 controlada, diagnosticada hace 6 años, padre con hipertensión arterial de más de 10 años de evolución, con control deficiente de cifras tensionales, actualmente en tratamiento con 2 fármacos. Abuela paterna con diabetes mellitus, 20 años de evolución. Abuelo paterno con dislipidemia en tratamiento farmacológico con estatinas y hábitos dietéticos. Además, antecedente de colecistectomía hace 12 años. Hermanos no presentan antecedentes crónico-degenerativos, quirúrgicos, inmunológicos y patológicos de relevancia. Padres casados, ambos profesionistas, padre con trabajo de oficina, contador público, madre con trabajo de oficina, contadora pública también, ambos en despacho contable de administración familiar. Hermanos estudiantes de primaria y secundaria respectivamente y buena relación intrafamiliar. En los antecedentes personales no patológicos, la madre refiere que cuenta con todos los servicios básicos, convive en casa con 2 perros, ausencia de lactancia materna, exposición desde que tenía 1 año al humo de tabaco por el padre fumador, cartilla de vacunación completa para la edad y género, y hábitos higiénico-dietéticos, abuso de comida chatarra. En antecedentes personales patológicos tenemos varicela a los 9 años de edad, sin secuelas ni complicaciones, obesidad, diabetes negada, alergia a fármacos, medicamentos y materiales negada, fractura en el húmero izquierdo a los 10 años de edad, tras caer de un columpio sin secuelas ni complicaciones. Apendicectomía en enero del 2021, sin secuelas ni complicaciones. Niega haber recibido transfusiones sanguíneas y no consume ningún tipo de fármaco actualmente. En el padecimiento actual, paciente acompañado por su madre, referido por médico general, llega a la consulta por otalgia en oído derecho desde hace 3 días. Menciona que las molestias comenzaron de 1 a 2 días después de haber cesado la sintomatología de una infección respiratoria aguda sin apego a tratamiento. Además de la otalgia, refiere tener sensación de tener algo atrapado dentro, como si estuviera ocupado el oído. La madre comenta que desde el inicio de su padecimiento actual le notó fiebre no cuantificada al tocarle la frente e hiporexia. Sin embargo, el paciente menciona que el día de hoy presentó otorrea de color verdosa y con un olor fétido.
En el transcurso del día, el dolor se ha intensificado, desarrollando cefalea e hipoacusia leve acompañada de acúfenos de moderada intensidad. En la exploración física se observó una tensión arterial. ¿Me puedes repetir otra vez? Estoy leyendo, nada más que también te traigo en el celular. No alcanzo a ver la letrita. ¿Me puedes repetir otra vez? Pero, Isaac, ¿me puedes leer nuevamente el padecimiento actual? Claro que sí. Paciente acompañado por su madre, referido por médico general, llega a la consulta por otalgia en oído derecho desde hace 3 días. Menciona que las molestias comenzaron hace 1 o 2 días después de haber cesado la sintomatología de una infección respiratoria aguda, sin apego a tratamiento. Además de la otalgia, refiere tener la sensación de tener algo atrapado dentro, como si estuviera ocupado el oído. La madre comenta que desde el inicio de su padecimiento actual le notó fiebre, no cuantificada, al tocarle la frente e hiporexia. Sin embargo, el paciente menciona... Otra vez, regresamos por favor los primeros 3 renglones. ¿Sí se ve? Que no, te traigo el audio también. Los primeros 3 renglones, por favor. Ok. Quien sea. Ajá. Bueno. Dime. Paciente acompañado por su madre, referido por médico general, llega a la consulta por otalgia en oído derecho desde hace 3 días. Menciona que las molestias comenzaron 1 o 2 días después de haber cesado la sintomatología de una infección respiratoria aguda sin apego a tratamiento. Hasta ahí. ¿Sí me escucho? ¿Sí, verdad? Sí. Sí, doctora. ¿Cómo se llama esta persona? ¿Isa? Ajá. Diana Méndez. ¿Cómo lo dirías tú? ¿Qué edad tiene tu paciente? 13 años. 13 años, ok. 13 años. ¿Cómo dirías tú esos 3 renglones? ¿Cómo los resumirías? Que el paciente acude por un dolor en el oído derecho de hace 3 días, esto después de haber cesado una infección respiratoria aguda. David Campos. Yo pondría que es una otalgia unilateral en el lado derecho con inicio de hace 3 días. Ok. ¿Sí me escuché? Sí, sí te escuchaste. ¿Yo me escucho? Sí, doctora. Jonathan, dame tu versión. Pues es un paciente que acude por molestias que iniciaron hace 3 días, específicamente con dolor en el oído derecho. Esto después de haber tenido una infección. Ok, pónmelo más bonito como si de veras ya fueras doctor. Un paciente que refiere otalgia unilateral. Así como, no me lo platiques, haz de cuenta que ya lo estás leyendo de una historia clínica. Obviamente una historia clínica de un otorrino, ¿verdad? ¿Cómo le vas a poner? Otalgia unilateral en el oído derecho con 3 días de evolución. Ok. ¿Qué más? El unilateral sale sobrando, porque estás especificando que es del lado derecho. Muy bien. ¿Sí?
Sí. La mayoría de las veces lo especificamos cuando es bilateral, que es bilateral y tiene algún predominio, que sea bilateral de predominio derecho, o sea que los dos le duelen, pero es el oído derecho. Ok, ¿qué más? Tiene un antecedente de un cuadro infeccioso respiratorio. Ok, ¿cómo le vas a poner? O sea, haz de cuenta que no me lo estás preguntando ni me lo estás platicando. Tú lo estás leyendo de una historia clínica tal cual debe ya estar hecha, ¿sí? O sea, paciente inicia padecimiento hace 3 días con presencia de otalgia derecha. ¿Qué más? El padecimiento actual sucede después de un cuadro de infección respiratoria aguda. Ok, fíjate bien, ¿sí? Acuérdense que primero tenemos que especificar, ¿sí? O el cuadro o la otalgia. O sea, inicia padecimiento actual hace 3 días posterior a cuadro de infección de vías respiratorias superiores con otalgia derecha. ¿Qué más? ¿Qué le van a estudiar a la otalgia? El inicio de la misma, Ya lo si fue un dijimos. inicio agudo crónico. Ya dijimos que es secundario al La cuadro de infección de vías intensidad. respiratorias. La intensidad de la intensidad, claro, de moderada, leve, cede o no cede con medicamentos, ¿sí? Estamos siendo específicos, así, muy específicos porque estamos aprendiendo. Cuando nosotros aprendemos, que estamos en un proceso de aprendizaje, tenemos que hacer todo a la perfección para posteriormente ustedes pueden suprimir algunas cosas conforme la experiencia se los vaya dando, ¿sí? Pero ahorita que están en un proceso de formación, en un aprendizaje, tienen que hacer las cosas lo más perfecto posible, lo más cercano, ¿sí? Algunos de ustedes, el otro día yo les estuve leyendo mis historias clínicas, que algunas me faltaba un detallito, pero la mayoría eran muy específicas, solamente que yo ya las resumo en un renglón, ¿verdad? Pero ustedes tienen que hacer toda la semiología porque están haciendo el ejercicio, ¿sí? Tienen que hacer toda la semiología de la otalgia. ¿Qué más aparte de la intensidad? Ya dijimos que es del lado derecho y es todo lo que dijeron. ¿Qué más le van a estudiar a la intensidad, a la otalgia? La duración. También que lo exacerba o lo disminuye. ¿Qué lo exacerba o qué lo disminuye? ¿Sí? ¿Qué más? Si es primaria o secundaria también. Me vale. Si es Que no le puse intermitente la o- direccional. Si es, bueno, ¿qué más? Si escucho o no. Eso ya sería otra. Morí. Yo también. Abrázala. Eso ya sería otra situación, ¿no? O sea, ya. Ponme ahí el padecimiento actual. Llega a la consulta por otalgia de oído derecho de 3 días de evolución. Ok. Ya quedamos que todo lo que se le tiene que estudiar a la otalgia, que lo exacerba, que lo disminuye, que tan intenso, si cede con medicamentos, si no cede. ¿Qué sigue? ¿Cómo le haces para verlos a todos? No uso ser cubrebocas.
Lilibet, sígueme leyendo, por favor. Menciona que las molestias comenzaron 1 o 2 días después de haber cesado la sintomatología de una infección respiratoria aguda, sin apego Ahí nos quedamos otra vez. Además de la otalgia, prefiere tener la sensación Ahí nos quedamos otra vez. tapado dentro, como si estuviera ocupado el oído. La madre comenta que desde el inicio ¿Me escuchó? notó fiebre, no cuantificada. Lili, compañera. Lili, espérate. Perdón, es que no escucho. Ok. Otra vez. Aquí acuérdense que la historia clínica no es como cuando Valentina hace la tarea de inglés, donde le ponen en inglés el mismo verbo para que le cuente y le ocupe mucho espacio, ¿sí? Acuérdense que no es redundante. La historia clínica tiene que ser específica. No puede ser redundante. No me puedes decir que empieza hace 3 días y luego después que empieza hace 1 o 2 días. Sí, o sea, acuérdense que no estamos así como el que ponen ahí en el Facebook de, a mí me parece lo más importante que de acuerdo a lo que estamos hablando, el tema principal de este tema es, ¿sí? Entonces, todo esto que ponen a continuación, de que las molestias después de la infección respiratoria, o sea, es inespecífico, ¿sí me entienden? Independientemente de que ponga que el paciente le dice que siente algo como si lo tuviera atrapado adentro, eso también tiene una terminología y yo ya se las había comentado. Sí se puede poner sensación de oído tapado. También podemos poner sensación de plenitud óptica. Sensación de humedad. ¿Sí? ¿Cómo se llama que me está poniendo atención? ¿Qué? ¿Me están oyendo? Sí, te están oyendo. Oye, si quieres voy a pedirlas. Los estoy viendo, ¿eh? Sí, tú voy a pedirlas. ¿De qué quieres? Ahorita voy a las... Yo sé que eres. ¿Puedo sentarme fuera del carro para leer? Es que aquí se escucha esto, o sea, lo que las hace. Sí. Es corazón. Ay. Entonces, es que los estoy viendo y no me están poniendo atención. A ver, Michelle Salmerón. Sí, dígame, doctora. Sígueme contando. ¿Qué le pones y qué le quitas a ese padecimiento actual? Yo lo redactaría así como paciente inicia su padecimiento actual con otalgia de evolución de 3 días con antecedente de una infección respiratoria aguda, sin apego a tratamiento. Además, refiere tener sensación de atrapamiento en el oído interno y la madre, bueno, lo que nos había comentado a nosotros, que pues la fiebre no le teníamos que llamar fiebre, sino le tendríamos que cambiar el nombre de pirexia o de hipertermia. Y pues también agregarle, bueno, continuar como lo de la otorrea, de si es de un oído o de los 2 oídos, el predominio. Y en cuanto a la otalgia, pues como nos había mencionado, pues toda la semiología del dolor, de si es de predominio matutino, si es de predominio nocturno, qué tipo de dolor se presenta, urente, quemante, opresivo, y también pues mencionar qué tanto le duele, o sea,
en una escala del 1 al 10. Bueno, en este caso es un niño, entonces, pues yo creo que no se pudiera, por favor. Pero pudiéramos presentarle como las caritas para que nos mencionara qué tanto. Y pues yo creo que sería todo. Y sí se ve con el medicamento. Les voy a dar 10 minutos para que cada quien intente redactar lo mejor que se pueda ese padecimiento. Este tema es de suma importancia porque después de mí no lo van a volver a ver con la misma, con el mismo detenimiento, ¿sí? 10 minutos les voy a dar. Cada quien viendo la imagen va a redactar la historia clínica y se las voy a preguntar, ¿ok? El padecimiento actual específicamente. Yo también lo voy a escribir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ok. Manches. Manches, está bien bárbaro. Ay, ¿por qué decías no manches entonces? El no manches no era para ustedes, ¿eh?
¿Listo? Claro que sí, doctora. No. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Doctora. Fuerte y claro, doctora. Ok. Muy bien. A ver, Miguel Portillo. Les di 10 minutos para pensar. Vamos a ver, Miguel, ¿qué es lo que tú me vas a contar acerca de ese paciente? Sí, bueno. Paciente acude a la consulta por presencia de otalgia en oído derecho con evolución de 3 días, el cual se ha ido intensificando, provocándole una cefalea e hipoacusia leve acompañada de ciertos acúfenos de moderada intensidad. Presenta también una sensación de atrapamiento y el paciente menciona que el día de hoy presentó otorrea de apariencia verdosa y con un olor fétido. Además, a lo largo de su padecimiento refiere haber presentado fiebre no cuantificada, hiporexia y tiene un antecedente de infección respiratoria aguda previa a la aparición de sus síntomas. Ok. Liz Rocha, ¿me lees, por favor, lo que escribiste? ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Paciente desde hace 3 días con otalgia en oído derecho. Refiere infección respiratoria previa al padecimiento actual. Refiere además la madre hipertermia desde el inicio de la sintomatología. Y el paciente menciona presencia de otorrea de color verdosa con olor fétido, sensación de atrapamiento, intensificación de otalgia, además de presencia de cefalea con hipoacusia leve y acúfenos. Fátima Rosales, ¿me lees, por favor? Sí, otalgia en oído derecho desde hace 3 días, fiebre no cuantificada, hiporexia y sensación de cuerpo extraño. Al día de hoy presenta otorrea de coloración verdosa y olor fétido, otalgia intensa, desarrollando cefalea, hipoacusia leve y acúfenos de moderada intensidad. Bueno. Vamos a ver el tema, por favor, ¿sí? ¿Me puedes mandar a mi celular clínica, por favor? Así como está. Disculpe, doctora. Así como está la historia, así como está la historia clínica, me la puedes pasar por WhatsApp a mi celular, por favor. Y empezamos a ver el tema, ¿sí? ¿Ya se ve bien? Sí. Muy bien. Bueno, empezamos con el tema de otitis media aguda. Yo no veo la imagen, nada más dice cargando. Ok. Sí se ve. Ha de ser su internet, doctora. Espérese un poquito. Ok. ¿Usted me avisa, doctora, o ya empezamos? Ya empezamos, por favor. Muy bien. Empezamos con anatomía. El oído medio es una cavidad
llena de aire que está situada entre el oído externo e interno en la porción petrosa del hueso temporal. Anatómicamente, esta cavidad se puede relacionar con un cubo, por lo que se le pueden atribuir 6 paredes. La primera de estas paredes pues, sería la superior, que también se le conoce como tegmental. Esta va a estar formada por una lámina ósea que va a separar a la cavidad timpánica de la fosa media de la cavidad craneal. También estaría la pared inferior, a la que también se le conoce como yugular, y esta va a estar formada por también una capa ósea que va a separar a la cavidad timpánica del bulbo superior de la vena yugular interna. En cuanto a la pared lateral o membranosa, esta va a estar formada casi en su totalidad por la membrana timpánica, pero en su parte superior va a estar también formada por la pared ósea de lo que sería el receso epitimpánico. En cuanto a la membrana, pues esta va a ser una estructura que va a separar al oído medio del oído externo. Tiene una forma circular con un diámetro aproximado de 8.5 milímetros a 1 centímetro y va a tener una inclinación hacia abajo más o menos de 45 grados y una coloración gris perlada. Mediante la otoscopía vamos a observar que el manubrio y el proceso lateral del martillo van a formar 2 pliegues que serían el posterior y el anterior. Por encima de estos pliegues se va a encontrar una zona que se llama zona flácida o porción flácida, que va a estar constituida por 2 capas, una cutánea y una mucosa, y por debajo de estos pliegues va a haber una porción a la que se le denomina porción tensa, que va a estar constituida por 3 capas, que serían también una cutánea, una fibrosa, que va a ser la que le provea las características vibratorias al tímpano, y una capa mucosa, al igual que en la anterior. También vamos a observar que hay una eminencia más o menos abajo del centro, a la que se le denomina ombligo y corresponde a la porción terminal del manubrio del martillo. Y es a partir de aquí donde se pueden trazar 2 líneas perpendiculares para dividir en cuadrantes esta membrana. También vamos a tener la pared medial o laberíntica, y esta va a estar constituida por 3 estructuras principales. Una de estas sería el promontorio, que sería este de aquí, y corresponde a la primera espira de la cóclea. También va a estar la ventana coclear o redonda, que va a ser un orificio que va a estar situado por debajo del promontorio y va a estar sellado y separado del oído interno por medio de una membrana, bueno, de la membrana timpánica. Por encima del promontorio va a estar la ventana oval, que va a ser el medio por el que la cavidad timpánica se comunique con el oído interno. Luego también tenemos la pared posterior, a la que también se le denomina mastoidea, y esta va a presentar un conducto al que se le conoce como entrada al antro mastoideo, que precisamente pues, es un conducto que conecta a la cavidad timpánica con el antro mastoideo. Y vamos a tener también una pared anterior, a la que también se le denomina carotídea, y esta es la pared que separa la cavidad timpánica del conducto carotídeo. Bueno, la cavidad timpánica va a tener dentro de sí misma 3 huesos, que serían el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesos van a estar articulados en cadena y se van a extender desde la membrana timpánica hasta la membrana oval. Así que empezamos con el martillo. El martillo va a estar constituido por va a ser el más voluminoso de los 3 huesos, y va a estar constituido por una cabeza que va a estar alojada dentro del receso timpánico, y esta va a ser la que se articule con el cuerpo del yunque, y también va a tener un cuello
que se encuentra entre la cabeza y el manubrio, y el manubrio va a estar orientado hacia abajo y hacia atrás, y este se va a encontrar entre la capa fibrosa y la mucosa de la membrana timpánica, y va a terminar a nivel del ombligo, como ya lo había mencionado. También va a tener una apófisis lateral corta, que nace a nivel del cuello, y una más larga que también nace a nivel del cuello y que se dirige hacia la pared inferior de la cavidad timpánica. En cuanto al yunque, este va a estar ubicado de manera medial y posterior al martillo, y como ya lo había mencionado, pues el cuerpo de este yunque va a ser el que se articule con la cabeza del martillo, y este hueso va a presentar dos ramas, una rama corta que se dirige hacia la pared posterior de la cavidad timpánica, y una rama larga que en su porción terminal va a tener un engrosamiento al que se le conoce como apófisis lenticular, y esta apófisis lenticular va a ser la que articule con la cabeza del estribo. Ya finalmente, pues estaría el estribo. Este también va a estar constituido por una cabeza que articula con la apófisis lenticular del yunque, y a partir de aquí van a partir dos ramas, una anterior y una posterior, de manera separada, y se van a juntar en lo que sería la base del estribo, la cual va a estar apoyada sobre la ventana oval. En cuanto a los medios de fijación, los huesos van a estar unidos entre sí mediante articulaciones sinoviales, y estos a su vez van a estar unidos a la pared timpánica por medio de ligamentos. El que más tendría ligamentos es el martillo, ya que este tendría el superior, el lateral, el anterior y el posterior. Luego el yunque tendría el ligamento superior y posterior, y el estribo, el ligamento anular del estribo, que va a estar fijado directamente en la fosa oval. En cuanto a los músculos, el movimiento de estos tres huesos se va a lograr gracias a dos músculos que serían antagónicos entre sí. Uno de estos sería el tensor del tímpano, que tiene sus inserciones en la porción cartilaginosa de la trompa auditiva y el extremo superior del manubrio del martillo. Este va a estar inervado por el nervio mandibular y va a tener la función de tensar la membrana timpánica y comprimir la fosa oval del estribo. En cambio, el estapedio va a tener las funciones, ¿cómo se le dice? Contrarias al tensor del tímpano, ya que pues lo que va a hacer es quitar esa tensión de la membrana timpánica y también de la fosa oval. Este músculo va a estar insertado en la cavidad de la eminencia piramidal y en el cuello del estribo, y va a estar inervado por el nervio facial. En cuanto a la mucosa, pues esta va a ser una capa delgada que va a recubrir a la totalidad de la cavidad timpánica, a los huesos y a los ligamentos. En cuanto a la irrigación, pues va a provenir principalmente de las arterias estilomastoidea, timpánica, meninge media y carótida interna. Y en cuanto a las venas, estas van a drenar principalmente en los plexos pterigoideos y faringeos y en la vena yugular interna. En cuanto a la inervación, pues como ya les dije, en la parte motora va a estar inervada por el nervio facial y el mandibular, y en la parte sensitiva por el timpánico y el pterigo palatino. Una estructura muy importante aquí sería la trompa de Eustaquio, la trompa auditiva de Eustaquio, y es importante debido a que esta es la que va a ocasionar pues la otitis media aguda. Aquí es por donde se va a originar, y este es un conducto que se extiende desde la parte anterior de la cavidad timpánica hasta la nasofaringe, y va a estar compuesta por una porción posterolateral ósea
y una anteromedial fibrocartilaginosa. La función de esta trompa va a ser la de igualar la presión atmosférica con la de la cavidad del tímpano, y esto permite que en ambos lados se manejen presiones iguales, y por lo tanto pues se facilita la movilidad de las estructuras y de la membrana timpánica. ¿Cuál es la presión atmosférica? No La sé, presión que se encuentra adentro del oído medio. pues no dependería más bien de la zona en la que se encuentre la persona. ¿Cuál es la presión que tenemos adentro del oído medio? Tenemos un volumen y también tenemos una presión. ¿Cuál es el aproximado? Si viene en la literatura. Okay. Es de 100 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cuánto? 100 milímetros de mercurio. A ver, es de 55 a 150 milímetros de agua, ¿no, doctora? Doctora, yo estaba viendo, depende de la altitud, pero pues usualmente es 760 milímetros de agua, más o menos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok, seguimos por favor. Me estoy cambiando a la computadora ahí por si me ven doble. Mande. Muy bien. ¿O sacas muestras de sangre? Bueno, lo que me faltaba mencionar es que como las paredes de la parte fibrocartilaginosa de la trompa están adheridas, la única manera de separarlas es mediante la acción de los músculos elevador y tensor del velo del paladar y del músculo palatinofaringeo, lo cual se va a lograr al momento de bostezar o de deglutir. Otras estructuras que se pueden observar en el oído medio serían las celdillas neumáticas, que van a ser cavidades de número y dimensiones variables, que están llenas de aire, que se encuentran normalmente conectadas entre sí y que están revestidas de mucosa, y la mayor parte de estas se va a encontrar en la porción mastoidea del hueso temporal. En cuanto a la más importante y la que aparece con mayor frecuencia, bueno, si no es que siempre, es el antromastoideo. Pero aquí sí me quedó la duda de cuál era la función de estas estructuras, doctora. Ok. De las celdillas mastoideas, dale para atrás. La función de las celdillas mastoideas es también proporcionar ventilación al oído. Las celdillas deben de estar neumatizadas para que de esta manera podamos tener el oído neumatizado y pueda realizar su función. ¿Ok? Entonces son accesorias, son necesarias, porque no nada más con la trompa de Eustaquio es suficiente, sino que tienen que tener una presión interna, y esta la da las celdillas mastoideas. De tal manera que si las cavidades se llenan de moco, etcétera, empezamos a tener también disfunción de las presiones del oído medio. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Cuando nosotros hacemos una cirugía de mastoidectomía,
lo que sucede normalmente es que las celdillas mastoideas se van haciendo pequeñas, ¿ok? Van desapareciendo. La mastoide se va haciendo pequeña, se van haciendo hipoplásicas, ¿ok? Entonces, esto hace que el oído no se encuentre bien ventilado. Y una cirugía de mastoides trata específicamente de eso, de nosotros volver a hacer una cavidad para que vuelva a ventilarse el oído. Por eso es muy importante saber cuál es la ventilación, cuál es la presión atmosférica normal, ¿verdad? Nosotros hacemos esto, sí, por medio de las timpanometrías. La timpanometría, que es un estudio que me imagino que por ahí van a poner, es el que nos ayuda también a nosotros poder identificar que no haya una presión negativa dentro del oído. El volumen, pues, también contenido en el oído. Y no el volumen en cuanto a de que esté ocupado por agua, sino que cuánto volumen le podría caber al oído medio. Continuamos, por favor. Doctora, si no se corrige las presiones entre el oído medio y el ambiente, ¿puede haber algún daño a los componentes internos? Claro que sí, es por eso que se realiza la presión negativa, es por eso que se tiene la presión negativa, va haciendo que haya una atelectasia de la membrana timpánica y esto puede llegar a causar hasta la presencia desde un colesteatoma, una membrana timpánica atelectásica, la perforación de la membrana timpánica también. Entonces, la función de la trompa de Eustaquio es muy, muy, muy importante dentro de cualquier paciente para la función del oído. Y si no se corrigen esas presiones, podemos tener consecuencias importantes. Gracias. Muy bien. Y pues bueno, el oído medio es el que se va a encargar de transmitir los sonidos recibidos por el oído externo al oído interno mediante la transmisión de las vibraciones de la membrana timpánica por la membrana oval, y esto gracias a la cadena de los huesecillos. La función correcta del oído medio pues depende de la integridad de la membrana timpánica, la integridad de los huesecillos y la presión timpánica igual a la atmosférica. Por lo tanto, pues el funcionamiento adecuado del oído medio se ve comprometido al momento en el que hay una lesión en el tímpano, ya sea esclerosis o perforación, afecciones en la integridad de los huesecillos por osteoporosis o por anquilosis articular, o bien por una inflamación de la mucosa por una infección. Otro apartado breve pero interesante también es la epidemiología. La otitis media aguda pues es un padecimiento que se presenta principalmente en pediátricos, principalmente en niños que se encuentran en guardería. Aquí ilustramos en una tablita los principales factores de riesgo. Recordemos que esta enfermedad pues es multifactorial y vamos a tener tanto factores ambientales como factores que va a presentar el huésped. Algunos de estos factores que van a favorecer el desarrollo de esta otitis media aguda van a ser, entre las más importantes, la ausencia de lactancia materna o que ésta sea menor a 3 meses. También, pues, esta patología es frecuente en niños que utilizan objetos para distraerse, ya sea por vía oral, como ya sea un chupón, o como bien mencionamos, pues, cuando se encuentran en guardería, pues ahí tienen muchos objetos que pueden terminar introduciendo en el canal auditivo. Y bueno, también existe una asociación entre lo que es la exposición de estos pacientes, de los niños, al humo del tabaco, principalmente por padres fumadores, y el desarrollo de esta enfermedad. Otros factores también pueden ser anormalidades craneofaciales que pueda tener previamente el paciente. Por ejemplo, el paladar hendido, suele ser el más común. Otro factor, por ejemplo, puede ser el reflujo gastroesofágico y el síndrome de Down, que también se asocian a la otitis media aguda. Y bueno,
También hay una pequeña cantidad de pacientes que presentan esta otitis media aguda que va a traer consigo anormalidades inmunitarias. Entonces, aquí, por ejemplo, está la deficiencia de inmunoglobulinas. Pueden encontrarse también neoplasias malignas, pacientes también que estén bajo tratamiento inmunosupresor o que tengan un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, otros factores, puede ser que el niño tenga una edad menor de 2 años, que tenga antecedentes familiares y que se encuentre en un nivel socioeconómico bajo. Dale a la que sigue, por favor. En cuanto a la etiología, pues aproximadamente un 40% de los casos de otitis media aguda se presentan por infecciones virales. Entre los virus que vamos a encontrar aquí está el sincitial respiratorio, que representa aproximadamente un 74%, es el más común, siguiéndole el parainfluenza virus con un 52% y finalmente el virus de la influenza con todos sus serotipos, que representa un 42%. Bueno, estos en cuanto a los patógenos virales. Pasando a otro apartado, que son las bacterias, los que causan con mayor frecuencia esta otitis media aguda están los streptococos, principalmente el Streptococcus pneumoniae, que representa un 52%. Y bueno, en México los serotipos más frecuentes de esta bacteria están, por ejemplo, se menciona en la literatura el 6B, el 19F, que representan un 16% aproximadamente, y por otra parte están el 6A, el 14 y el 23F, que son el 15%. Y bueno, más de la mitad de estos serotipos se encuentran incluidos en la vacuna conjugada, los cuales pues van a proteger a la persona de desarrollar o llegar a desarrollar una otitis media aguda por causa bacteriana. Y bueno, también están otros agentes como lo son el Haemophilus influenzae, que no es tipificable hasta en un 30% de los casos, y también la Moraxella catarrhalis está en menor grado, en un 9%. Y bueno, también muy raro, pero que también se encuentran otros agentes bacterianos, como lo son el Streptococcus, ya sea del grupo A, el Aerus o otros microorganismos gram negativos como la Pseudomonas aeruginosa. Bueno, ya seguiría parte del diagnóstico, que en sí el diagnóstico vamos a tener en cuenta que para diagnosticarlo como tal, pues va a ser necesario la otoscopía. Sin embargo, pues también se van a presentar ciertos síntomas y signos antecedentes. Un antecedente que podemos dar es que la otitis media se puede o es generalmente dada después de una infección de vías respiratorias. Y entre ellos los síntomas que vamos a encontrar, pues principalmente va a ser la otalgia. Esta puede ser referente a la edad, porque un niño mayor pues ya la puede expresar como tal, o gente mayor, a diferencia de un paciente pediátrico que pues obviamente no tiene el habla. Sin embargo, pues van a estar irritables, tirando del oído afectado, dando la sensación de que pues algo sucede con ellos. También pueden presentar con el desarrollo cefalea, fiebre, incluso vómito. A su vez, pues las molestias le van a provocar alteraciones en el sueño, etc. Le voy a hacer la siguiente. También con el paso, pues pueden presentar otorrea, tos, cierta anorexia y diarrea, que estos síntomas ya serían ya cuando la otitis va avanzando demasiado, ya que se van a encontrar 4 estadios según cómo vaya progresando. Por ejemplo, el primero, que se van a explicar más adelante, vamos a ver cómo va haciéndose hiperémica la membrana timpánica e ir engrosándose. También vamos a presentar rinitis, etc. Hay que tener en cuenta esto, dar una semiología adecuada para estar al tanto y poder diagnosticar adecuadamente el cuadro o el estadio en que se encuentre la otitis. ¿Le das a la que sigue?
Y esto pues también vamos a tener en cuenta las funciones que de la trompa de Eustaquio, que en sí, como va conectada, va a proteger las presiones y secreciones nasofaringeas, va a ventilar el oído medio para igualar la presión de aire entre la atmósfera y el oído medio, y va a tratar de drenar las secreciones producidas en el oído medio mediante el movimiento mucociliar. Voy a hacer la que sigue. Aquí, como mencionaba, pues antes de una otitis, pues puede presentarse una infección por vía respiratoria. Es por eso que los patógenos pueden llegar de vehículo a través de la trompa, ya sea por adenoiditis, rinocetis aguda o un estado catarral, o también una infección transtimpánica. Le das a la siguiente. Y a partir de aquí empiezan 4 fases según el desarrollo de la otitis. Bueno, está bien. Hay que recordar o hay que saber que en el niño la trompa es más ancha y corta, lo que va a favorecer notablemente el paso de la infección al oído medio. Esto va a explicar pues la frecuencia de la otitis media purulenta o serosa a edades pediátricas. También no debemos de olvidar que van a jugar otros factores en este tipo de infecciones, ya sea un bajo poder inmunológico del paciente, un fondo alérgico o la predisposición de la mucosa del oído de ciertos individuos en los que pueden constatar cambios metaplásicos y poco desarrollo de la neumatización, como ya lo comentaba la doctora. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad va a depender de qué tan evolucionado esté la misma. Esta evoluciona previsiblemente o clínicamente en cuatro fases. Sin embargo, pues, hay ocasiones en las que el paciente no llega a desarrollar todas las fases, ya que gracias al tratamiento establecido, instaurado, va a evitar que progresen las mismas. En primer lugar tenemos lo que es la fase congestiva, que inicia generalmente en el curso de una rinofaringitis con fiebre o febrícula, ya los había comentado mi compañero, vómitos, si se trata de un niño también, otalgia en forma de punzadas o esporádicamente. También va a haber hipoacusia, que es progresiva, y a menudo el paciente va a referir una ligera autofonía, que se va a iniciar con sensación de plenitud auricular, como lo comentaba la doctora. Y pues al practicar la otoscopía, como lo podemos ver en la imagen superior izquierda, se va a observar un tímpano congestivo e hiperémico. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, la segunda fase, que es la fase de colección, se va a desarrollar en 2 tiempos. Una en la colección de líquido seroso, que es la primera, es en primer lugar. Esta pues aplica para las otitis agudas medias purulentas y serosas, en la cual les comento que la primera es la colección de líquido seroso. La sintomatología de esta fase o de este tiempo va a ser igual que la anterior, sin embargo van a estar un poco más agudizados. También hay que señalar que que la autofonía puede presentarse como el paciente puede referir que siente que tiene burbujas atrapadas o que siente burbujas en el oído. Esto después de una maniobra de Valsalva o al evacuar la mucosidad nasal mediante el sonado. Entonces, pues esto nos va a dar algunas señas o algunos signos en la otoscopía que si podemos, en la imagen que les tengo inferior derecha, se aprecia la infiltración vascular del mango. Bueno, se podría decir que se observan ligeras burbujas, que son las de líquido que tenemos en el tímpano del líquido seroso. Estas se producen después del movimiento del sonado, como les acabo de comentar, o de la técnica de Valsalva por la entrada de aire en la caja del oído medio,
proveniente de la rinofaringe. Haz la siguiente, por favor. Bueno, la colección, la segunda colección, que es el segundo tiempo, que es la colección supurada de esta fase, pues es más intensa y pulsátil y hay un empeoramiento del estado general. La hipoacusia se hace más acusada y pueden aparecer acúfenos, ligeros acúfenos que va a referir nuestro paciente. Puede ver en la palpación retroauricular, el paciente puede presentar, pues sí, puede ser dolorosa, lo que nos puede indicar alguna reacción de mastoidismo. En la otoscopía, tengo dos imágenes que también igual el tímpano se observa abombado, hiperémico, engrosado. Incluso en la imagen inferior izquierda mencionaba una literatura que se puede presentar metafóricamente le llamaban en piel de cocodrilo. En la imagen inferior izquierda es a lo que me refiero. Esto es la fragmentación del epitelio cutáneo, lo que le va a conferir la imagen o la característica de piel en cocodrilo. Ok. Y bueno, finalmente, la fase de evacuación, perdón, la tercera fase, que es la fase de evacuación, va a ser la perforación del tímpano con posterior paso del líquido purulento a la evacuación, que en nuestra historia clínica, al final ya lo mencionaba, que había, disculpe, doctora, ya son las 8:30, ¿continúo o...? Quería que terminaras las frases porque si se dieron cuenta, bueno, ya nada más te faltaba esto, ¿no? Sí, me falta esto rapidísimo. Bueno, ya es cuando se ha Qué agudizado un puntual, poco. ojalá sí sean para entrar, ¿verdad? 8:30, luego me dijo. Ah, no, es que me mencionan mis compañeros. Ok. Bueno, perdón. Le comentaba, aquí ya se agudizó un poco más la infección. Se llega a la tercera fase, que es la evacuación, en la cual se perfora el tímpano. Y en nuestra historia clínica, el paciente lo presentaba como torrea de un líquido verdoso y fétido. En algunas literaturas menciona que pues puede ser no fétida también y puede ser fluida, de coloración blanquecina, con a veces puede haber un trazo hemorrágico, por lo que puede alarmar a nuestros pacientes. En la otoscopía, pues debe ser precedida por una aspiración del líquido que se derrama, pero sin embargo el tímpano no puede observarse, la perforación debido al edema timpánico. Y la siguiente, por favor. La última fase, que es la de restauración, se debe de comprobar mediante otoscopía, ya sea por el médico general o especialista, la restauración total, anatómica y funcional del tímpano. Bueno, esas serían las 4 fases. Ok, bueno, si se dieron cuenta los que sí pusieron atención a lo de la clase, ¿cambiarían algo en su historia clínica? ¿Qué le cambiarían? Vamos a hacerlo así rápidamente, 2 minutos, denme. ¿Qué le cambiarían? La autorrea, doctora, el color. Y pues podría ser agregado pues un trazo hemorrágico a poder ser. Pudiera ser, ¿verdad? Tendría que haber habido una explosión, ¿sí? Acuérdense, no solo el padecimiento actual. Ya vieron el tema, lo están escuchando si es que están poniendo atención. ¿Qué otra cosa le cambiarían? Sí. ¿Dónde lo pusiste a hacer? En la primera, pues necesito que lo pongas en la segunda. Algo en lo que hizo mucho énfasis su compañero, que estuvo hablándonos de este tema. ¿Qué otra cosa le cambiarían a la historia clínica? Solo recuerda eso.
¿Sí me escucho? Pues, por ejemplo, mencionaron algo de la timpanometría los otros compañeros en la historia clínica. Perdón, Carlos. No llegamos hasta allá porque acuérdate que me detuve en el padecimiento actual. Ya revisé yo también la exploración física, pues me reservo, lo vamos a revisar la siguiente clase nuevamente. Los acúfenos, doctora, agregarle, pues, ante o... Bueno, Yo creo que les faltó demasiadísima semiología. La otitis media aguda es una patología que se van a encontrar muchísimo ustedes, ¿sí? Es uno de los padecimientos más frecuentes, ¿ok? Que forma incluso parte de lo que es la salud pública por la alta frecuencia de esta enfermedad. Volvamos otra vez. Hagan un análisis, luego te estiras, Isaac. ¿Qué cambiarían de la historia clínica? No me voy a ir hasta que no me digan. Vieron el tema, ya lo vieron ahorita. Hasta donde llegamos. Todavía nos falta, dio parte de la exploración física, nos faltan exámenes de gabinete, timpanometría, tratamiento. ¿Hasta dónde vamos? ¿Qué le cambiarían, chicos, a esa historia clínica? Doctora, ¿pudiera ser la edad del paciente? Gracias, doctora. La edad del paciente, ¿sí? Estuvimos hablando que son pacientes que normalmente tienen trompa de Eustaquio horizontalizada, ¿sí? Que normalmente son pacientes que van a guardería, que no fueron alimentados al seno materno, bla, bla, bla. Si yo tengo un niño de 13 años con una otitis media aguda que llega hasta el grado de perforarse, ¿en qué debo de pensar? ¿Cuál sería mi diagnóstico diferencial? Automáticamente, chicos, yo cambio mi diagnóstico, ¿sí? Independientemente de que la otitis media aguda sea secundaria a todo lo que ya vimos ahí, ¿no? Que ya revisamos lo que nos comentó el doctor, ¿sí? ¿Qué sospecharía yo de un paciente adolescente con una otitis media aguda? ¿Cuáles son las principales causas de la otitis media aguda? Dale para atrás en tu presentación, doctor. Podría ser también, doctora, el cuerpo extraño. Podría ser que se fue a una piscina. No, dale para atrás. ¿Algún cambio metaplásico o falta del desarrollo de la neumatización? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué pudiera suceder eso? Pues algún defecto en el desarrollo. También el humo de tabaco, ¿no? Todos esos fueron factores de riesgo. ¿Por qué? También pudiera ser una amigdalitis que pudiera estar obstruyendo la trompa. Un proceso obstructivo, ¿sí? Un proceso obstructivo. Si yo tengo un paciente adulto o adolescente de más de 3 años con un problema de una otitis media que llega hasta ese punto de llegar a explotar, a perforarse, a tener una supuración, tengo que investigar primero si tiene un proceso obstructivo ese paciente. Algo que le esté obstruyendo la trompa de Eustaquio. No tanto las amígdalas porque no llegan hasta allá. Posiblemente adenoides, que tenga ahí un paquete adenoideo todavía. Independientemente de que las adenoides involucionen a partir de los 9 años, pudo ser que el pobre chavito pues tuvo muchos problemas y o tiene rinitis alérgica y su problema de sus adenoides nunca lograron involucionar lo suficiente. Incluso puede tener un tumor de nasofaringe.
Un adulto mayor, cualquier paciente de más de 9 años que puedan llegar a presentar puede tener un tumor, una angiofibroma, que es muy frecuente a esa edad, un pólipo antrocuanal, a lo mejor no tanto un tumor, no tanto pólipos nasosinusales, sino un pólipo antrocuanal. Debemos descartar todas esas posibilidades, porque no es común. Además, si ustedes recuerdan en la historia clínica, si es que pusieron atención como yo, si ustedes recuerdan en la historia clínica, dentro de los antecedentes, no nos pusieron ninguno de importancia, ¿no? Le dio varicela a los 9 años, está gordito, pero no dice obesidad de qué tipo, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de sobrepeso nada más. Como aquí no ponemos el peso ni la estatura, tendríamos que haber puesto un índice de masa corporal, ¿no? Para yo saber, el otro día vimos un paciente en la consulta, no me acuerdo quién de ustedes estaba, y vimos cómo nuestro paciente no lo pudieron operar en su clínica por obesidad. Y llega mi paciente y hasta me sentí mal porque dije, pues si él está gordo, ¿yo cómo estaré, no? Realmente no era una obesidad grado 1, grado 2, pero no una obesidad mórbida que impidiera realizar un procedimiento anestésico, y ahí lo pusieron como que el compa está súper gordo, ¿no? Y la verdad es que no es cierto, pero como nada más ponen obesidad, pues cuando tú dices, ay, pues no lo pudieron intubar porque está obeso, te imaginas una obesidad mórbida, de una obesidad grado 3 o más, ¿no? Con un índice de masa corporal arriba de 40. Y la verdad es que no era así. Entonces, es importante que nosotros pongamos el índice de masa corporal. El paciente no tiene rinitis, tuvo una fractura, no tiene alergias, no tiene nada, ningún antecedente de importancia. Incluso en el padecimiento actual, nunca refieren que el paciente tiene infecciones de vías respiratorias superiores de repetición, ¿sí? No tiene antecedente de amigdalectomía. Le quitaron el apéndice, pero no las amígdalas, que posiblemente me haya indicado que en algún momento pues tuvo procesos infecciosos constantes, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante porque mi diagnóstico cambia. No hicieron semiología de nada. Otalgia, bye, se acabó. Imagínate, a la pobre criatura se le perforó el oído. Los niños no duermen, lloran toda la noche. Hasta que les truena el oído les deja de doler. ¿Ok? Vamos a volver a hacer esa historia clínica, ¿sí? La vamos a volver a hacer. Porque incluso la exploración física está inadecuada. De las perlas, ¿no? Creo que ya habíamos hablado de esto, ¿se acuerdan? No puedo tragar saliva cada vez que veo sus padecimientos actuales, con una línea del tiempo terrible, donde no saben cómo describir, cómo plasmar, cómo explicar. Ni se estresa el grupo, el equipo, porque esto ha sido cada vez. Vaya amarillo, ¿verdad? ¿Sí? Seguimos en las mismas, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que les da flojera hacer? Sí, ¿no? Es que ahí te veo. Sí, el que estoy yendo es el verde. Dime, Ana Lilia. ¿Qué es lo que no hacen? Gandhi, tú que estás en el equipo. Yo creo que en lo personal nos falta complementar con más bibliografía. No hacen semiología, hijos. No hacen semiología. ¿Sí? Por aquí tengo uno de ustedes. A ver, déjenme acuerdo. Uno que le dije que lo iba a operar porque tiene el tabique chuequísimo. ¿A quién le dije? ¿Y no quieres vivir cerca del rojo, no? A uno de ustedes, al que le dije, opérote ya, en este instante. ¿A mí? A mí también, doctora. Levanten la mano porque no los veo.
A mí también. Estamos más cerca de... A ver, Isaac, es el único que alcancé a ver. A ver, Isaac, Estoy ahí, ¿cierto? tú me dijiste, doctora, revíseme porque no puedo respirar bien, ¿cierto? No exactamente, pero sí. Ok. ¿Fue un hallazgo o tienes síntomas? Yo le comenté que no sabría si considerarlo un síntoma porque no sé cómo es el respirar normal. Ok. Por lo tanto, dime No qué sé si sientes. Dime qué sientes. Pues No, tú no vale. la necesidad de realizar algún esfuerzo para respirar en algunas ocasiones, Ok. como una congestión. Ok. Muy bien, Ana Lilia, ¿cómo lo traducirías? Pero ya se controla. Es que se me fue el internet y se trabó poquito. Ok. ¿Me lo puedes repetir, por favor, Isaac? Bueno, le comentaba a la doctora que pues, a lo mejor algún grado de congestión, también sumado a la necesidad de hacer un esfuerzo, para lo que sería la respiración. ¿Por qué? ¿Qué crees, Ana Lilia? Está difícil, ¿verdad? Así como lo describe. Sí, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué crees? Yo le tengo que entender, porque así como Isaac te explicó, así igualito me dijo a mí, y así igualito multiplícalo por 500. Y yo de todas maneras tengo que adivinar, pero no soy adivina, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Hacerle más preguntas. Hacerle más preguntas, ¿sí? Hacerle más preguntas y enfocarme en lo que me está diciendo. No puedo respirar porque siento que hago un esfuerzo, ok, desde hace mucho que no respiras así. No, pues no me acuerdo porque nunca he respirado bien, perfecto. ¿Te acuerdas de haber tenido algún golpe o algo? No, no me acuerdo. Ya, yo creo que le caíste a tu mamá de chiquito y no te dijo, ¿no? Pues a lo mejor sí, ok, perfecto. ¿Sientes que respiras mejor de un lado que de otro? Sí, como que siento que respiro más del lado derecho, pero también del lado izquierdo. Ah, muy bien, ok, entonces vamos a ver, ¿pasas moco atrás de tu garganta? Sí, sí paso moco atrás de mi garganta. ¿Te pregunté todo eso o no, Isaac? ¿Tienes todo eso, no? No realmente, doctora, fue como que muy breve. Luego pasamos a la exploración. Ok. Soy muy buena doctora. ¿Cuántos pacientes de los que vieron en la consulta como Isaac les pregunté todo eso? ¿A quién le ha tocado ver pacientes con desviación del tabique? A mí me hizo todas esas preguntas, doctora. Sí, ¿verdad? Sí, a lo a mí mejor fue. Isaac no me cae muy bien. No, a mí sí me preguntó. No, que quiere Rino, doctora, dice. Sí, más bien, esa era un gancho nada más. Y la quiere gratis. La neta, sí, hace falta. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me han visto en la consulta. ¿Cuántos pacientes del tabique vimos constantemente? Es más, hubo un día en que a los que estuvieron ahí les tocó 3 tapones de cerumen seguidos. Y a todos les hice las mismas preguntas, excepto al que es mi paciente de siempre, que ya sé a qué va. A todos, hijos. Tengo que preguntar y preguntar y preguntar. ¿Sí? Hacer semiología. ¿Desde cuándo? Acuérdense que mi marketing tiene que ser... Se burla de mí mi propia hija, cállense. Convencer al paciente de que se tiene que operar. Ese es mi trabajo. Y si yo no le hago ver, ¿sí? Todo lo que esa molestia de su nariz le causa, no lo voy a convencer. Entonces le tengo que decir, y pasas mucho moco, así como si estuvieras atorado ahí siempre,
Y luego ya empiezan a sentir el moco ahí atorado, y, no, sí, cierto, y luego y te huele la boca, no, sí, se acuerda, y hasta le hacen así, a ver si sí les huele la boca. Los tengo que convencer, pero no los puedo convencer nomás así, ¿verdad? Ni con mentiras, ni nada. Es que no me subió ninguna. Yo sugiero y el paciente acepta. Le vendo la idea. Les falta hacer muchísima semiología. A todos, en todas. Yo no entiendo por qué, si ya sabemos todo lo que se le estudia al acúfeno, seguimos sin escribirlo. Ya sabemos cuál tono, si es constante, si es incapacitante, si es intermitente, si es unilateral. Ya lo hemos preguntado. Si está, mejor no le pongan si no le quieren hacer semiología. Le das con tu rifle, ¿no? ¿Sí? Si ya sabemos que a la hipertermia le tengamos que poner, si ya sabemos que al dolor, a la otalgia, y si le pueden hacer escala de EVA, si no. Yo tengo pacientes de 40 años que todavía van con la mamá y les tengo que preguntar a las mamás, por eso no hay problema, y es la verdad, sobre todo los señores. Les tocó también una situación parecida en la que les dije que casi corría la mamá. Ya les ha tocado a todos ver todas esas circunstancias. El que yo los lleve a la consulta no es para que cumplan un requisito. Es para que aprendan a todo lo que se van a enfrentar. ¿Sí? A todo lo que se van a enfrentar. Entonces, todo mi choro mareador que me aviento con algunos, porque con otros no tengo tiempo, es para que no hagan esto. Es para crearles conciencia. Yo les digo como les dirán todos sus demás maestros. Yo ya soy otorrino. No solamente soy médico general. Soy otorrino. Ay, espérate, tenemos problemas, ¿eh? No necesito Si quieres estudiar por ustedes. ¿Sí? Entonces, ustedes son los que necesitan aprender, los que necesitan preguntar, los que me tienen que cuestionar. Así como Isaac, que ya me dijo que ni siquiera le hice nada y nomás lo exploré. Ustedes son los que me tienen que decir todo eso. ¿Sí? Ustedes son los que me tienen que detener o me tienen que tirar a la rienda para poder hacer lo que ustedes quieren aprender. Muchos de ustedes se han detenido a preguntarme, oiga, doctora, es que mi papá, es que yo, es que esto, y terminamos explorándolos para ustedes mismos. ¿Sí? Necesito que me hagan otra vez esa historia clínica, ¿ok? Vamos en el tema hasta donde vamos y quiero otra vez esa historia clínica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, gracias. Sí, gracias, pero resulta que nos vamos a ver el sábado a las 8 de la mañana. ¿Está bien? Doctora, algunos no podemos porque tenemos unos talleres que ya teníamos programados. Y prácticas, el C tenemos que ir al hospital. De hecho, vamos al hospital los tres. Ay, sí, ya se están quejando. Pues es que también por trabajo, de hecho. Pues sí. A ver, bro, ve silbándole a los animales. No es que, doctora, para nada, pero sí necesitaría avisarnos así como que con tiempo para planear las cosas. Vele silbando. Ok. Ok. Ya les había comentado a sus jefes de grupo, creo que a todos, no recuerdo, vamos a ver una clase presencial la próxima semana, yo creo que el martes, ¿ok? Para que pidan el auditorio, nos vamos a ver ahí. Ahí vamos a ver la historia clínica y lo que queda de la historia clínica, no, vamos a ver toda la historia clínica completa y luego ya damos continuidad. Quise avanzar para que vieran